Bueno, Gaby, vamos a entrar a la ronda de preguntas y respuestas. Ay, qué nervios. Bueno, Espero salir bien. mira, tengo una pregunta muy importante. Una de las razones por las que yo Suéltala. nunca he querido ir a un foniatra, a pesar de que yo sé que debo ir, Y es que por te sale ese, regaño. exacto, es por ese aparato que Porque eres introducen. profesional de la voz, Verónica. Eres profesional de la voz. Es verdad, lo siento, voy a ir, lo prometo. Pero yo necesito saber si obligatoriamente cuando uno va a un foniatra te tienes que meter ese aparato por la boca. Es el deber ser. ¿Qué pasa? El protocolo del paciente de voz es evaluar tanto las características perceptuales, tanto de forma subjetiva, por el examinador, evaluar cómo está tu respiración y evaluar el análisis acústico, que es de forma objetiva. El análisis acústico, eso es un programa que se instala en el computador y se le da al paciente un micrófono, se le dice que emita un sonido, preferiblemente la emisión de la letra I de forma sostenida, del fonema I, perdón, de forma sostenida, y el programa, que se llama Doctor Speech, el más famoso, el que más se utiliza, él lo va a analizar y él te va a analizar los formantes, las frecuencias, el jitter, el chimeretis, esos son unas cosas que no nos vamos a meter en aguas tan profundas, pero ese es un análisis, objetivo de la voz. Entonces, una vez que el paciente consulta, se le hace antes, durante la realización de las terapias del paciente y posterior. ¿Por qué? Porque hay unas cosas que no son perceptibles al oído humano, que Claro. sí las analiza el doctor Speech. Entonces, ese es el protocolo. La parte perceptual por medio del oído afinado del examinador, del foniatra en este caso, Ujú. la parte objetiva por medio del doctor Speech, pero también hay que ver, porque eso es como que, por ejemplo, te voy a hacer una comparación. Tú vas con el ginecólogo o con el ginecobstetra a un control prenatal. Claro, tú le dices, sí, mira, a mí no me viene el periodo desde hace 2 meses. Ajá, primera sospecha. Ujú. Y tengo muchas náuseas, sobre todo en la mañana. Otro síntoma. Claro. Y mire, ya estoy un poquito más gordita, ¿sabes? Tercer síntoma, pero tenemos que ver ese niño y tenemos que hacerte un eco para eso, para estar seguro de que ese niño esté sano, que sus longitudes sean normales, que la fecha de última regla coincida con el tamaño del bebé en cuanto a la edad gestacional del producto de la concepción, etcétera. Entonces, pasa lo mismo con la consulta de voz. Tenemos que hacer estudios endoscópicos laringeos para ver cómo está el estado de esas cuerdas vocales. Claro. ¿Qué pasa? No necesariamente tiene que ser con ese palo rígido que tú dices. Esa es la videolaringoscopía. Si bien para mí es más cómodo, por mi experiencia personal, es mucho más cómodo que un estudio de nasofibrolaringoscopia donde te meten una fibra flexible por uno de los huequitos de la nariz. No, de verdad, para mí ese es súper incómodo. Pero cada uno tiene sus criterios de aplicación en el paciente. Por ejemplo, Claro. los estudios con fibra rígida por medio de la boca, si hay pacientes que se vienen en vómito, que tienen muchas arcadas nauseosas, se les Ujú. hace por medio de la nariz. Pero perceptualmente no hay alteraciones que nos sean sugestivas de haber lesiones a nivel de las cuerdas vocales, por ejemplo, con hacer una laringoscopía indirecta es suficiente. Que ese se hace, te pones el frontoluz y con un espejito de García, se llama así, espejo de García, que es como el espejito que utilizan los odontólogos para verte las muelitas de arriba. Ese espejito se mete y con la luz uno se mete, observa y puede ver rápidamente, una visión rápida y ver que no haya nada. Ah, Así que no ¿viste? Ese me necesariamente, gusta más. ese es más rápido, pero o sea, tú nada más ves con el espejito, entras, observas rápidamente y sales. O sea, es como que un abuelo de pájaro, por así decirte, Claro, claro. que no es lo mismo que verlo con la cámara, que lo estás viendo ya en un televisor ampliado, una imagen con mayor definición, que le puedes dar zoom si tienes un programa que te permita, si tienes una cámara de mayor definición, y que lo puedes repetir y volver a ver y volver a repetir y volver a ver, pero
pero no necesariamente, eso ya depende del criterio del especialista. Ok, Pero bueno, son situaciones incómodas por las que hay que pasar, pero tranquila que eso es una sola vez al año, no, no es semanal. ok, ok, bueno, está bien, ya sé para mentalizarme. Pero Bueno, Gaby, fíjate que ajá. si te lo hacen con fibra rígida por la boca, ellos pueden hacer uso de sprays tipo colutorio, Tantún, Isospray, Exomedine, que ellos son analgésicos e inhiben el reflejo nauseoso para ser más cómodo para el paciente. Mm, Entonces oh, ya. evitan las arcadas. Lo molesto es que te van a jalar la lengua. Ay, no. Te van a jalar la lengua, te la van va a estar así, pero lo fastidioso de ese estudio es las ganas de vomitar que dan. Claro, me imagino. Entonces, que No, te estés dígame yo, aguantando. que yo me meto el cepillo así un Para poquito eso para pueden atrás. hacer uso de esos sprays tranquilamente, no hay ningún problema. Nada, genial, increíble, me gusta. Ok, vamos con la segunda pregunta. Yo tengo una Ok. pregunta acerca de, porque sabemos que hay cantantes que nacen con el don, digamos así, que Ujú. tú ves una niña de 3 años y ya canta súper lindo, y la diferencia con una persona que Que se comienza entrena. a entrenar su voz. O sea, ve, científicamente, ¿qué ocurre en esta persona que ya viene innata con ese don? O sea, eso es genético, eso es... Eso tiene su parte genética, es la anatomía de la persona, ahí juegan mucho las cavidades de resonancia, porque ellos son los que le van a dar el timbre a la voz. Ok, ok. Ahí es la anatomía de la persona. Sin Y embargo, por supuesto, claro, sin cualquier embargo, persona puede cantar. cualquier Entrenándose, persona que cualquiera puede cantar. sea, Claro, unos exacto, más bonitos que otros, por supuesto, todo va a depender de su disciplina, me imagino. pero eso depende de la disciplina, exacto. Y porque es que las cavidades resonantes son los que te van a dar el timbre y la característica individual de cada voz. Claro. Entonces, si bien tú te fijas que puede ser por genética, pero es que por genética las familias todos nos vamos, en familia todos nos vamos a parecer, Ajá, vamos a tener rasgos similares. ajá. Entonces, tú ves que esas familias, tipo, otra vez volviendo con los Fernández, Vicente, Alejandro y el hijo de Alejandro también canta. Ujú, Entonces, y tienen unos timbres vocales muy similares, porque cantan muy parecido todos. Entonces, totalmente. ahí juega mucho la genética también. La genética influyendo en la anatomía de estas cavidades de resonancia, por ende, en las características de los timbres de cada voz. Claro. Entonces, ahí viene la parte del talento innato, pero todos Ujú. podemos cantar mientras entrenemos bien la voz. Genial. Y Gaby, ajá, sabes que tú, o sea, empezaste hablando con el tema de la audición, ¿no? Ujú. Porque yo amo Por, la audición, es, me apasiona la audiología, de verdad. no, es genial. O sea, me vino una duda ahorita que estás hablando de eso, porque por lo menos en mi familia, yo soy la única que canta. O sea, no, mi abuelo no cantaron, mi papá y una tía estuvieron en una coral, pero tú sabes, eso no como que eres el gran cantante. No más como un pasatiempo que como un oficio. Exacto. Ahora, por lo menos en mí, mi mamá, ella cuando yo estaba pequeña, mi mamá me tuvo a los 19 años. Entonces, como que mi Súper joven. niñera era Disney. Y me ponía todas las canciones de Disney. Y, o sea, ella me dice que yo tenía 2 añitos y yo tarareaba todas las del Rey León, todas las de Aladín, todas esas cositas. Entonces, Y cantabas con las hermanastras malvadas de la Cenicienta, la de Canta el esa, Ruiseñor. exacto. Entonces, ¿tú crees que eso pudo haber influido? Sí, claro, porque tuviste la parte musical de crianza también, pero también te entrenaste. No, bueno, Si sí, bien, eso. si bien venías con una voz privilegiada, te entrenaste también. Y ahí juega también la anatomía. Seguramente tienes cavidades de resonancia bendecidas, muy Totalmente, probablemente. totalmente. Genial. Ok, vamos con la segunda pregunta. Tercera, La tercera, perdón. tercera, yo estoy pendiente en este examen, ¿oíste? Ajá, yo tengo una pregunta con respecto a, bueno, yo recuerdo que yo antes, de hecho antes de la operación, como te había comentado que me había operado de mi chiquita de peritonitis, antes de la operación yo hablaba, claro, era una niña también,
yo hablaba mucho más agudo, pero yo recuerdo que en séptimo y octavo también yo hablaba como, digamos, que un poquito más así, más ligero, ¿sabes? Ok, Entonces, claro, luego yo comencé a cantar y todo eso, pero yo admiraba mucho a las cantantes, las mujeres que cantaban como con más cuerpo. Entonces yo empecé como a modificar eso. Eso puede, hacerle daño a tu voz. claro. O Entonces, sea, si bien eso se puede ir entrenando progresivamente, ajá, ajá, el alcanzar diversas notas musicales, diversas escalas, ujú, las octavas que llaman ustedes en música, ajá, ajá, eso se puede ir entrenando, se puede ir alargando. No puedes hacerlo, eso es progresivo. No puedes hacerlo de un momento a otro, alcanzar una escala distinta. Eh, no sé si tienes un antes y un después de tu intervención quirúrgica ujú, en cuanto a tu voz. ¿Por qué? Porque en las intervenciones quirúrgicas los pacientes son sometidos a intubaciones endotraqueales. Entonces se pasa un tubo por medio de las cuerdas vocales y ese tubo tiende a lesionar. claro. Entonces son disfonías postraumáticas, Ujú, hechas ujú, por traumas provocados por tubos endotraqueales. Entonces las cuerdas vocales están así, abiertas, pero en medio va el tubo endotraqueal y el tubo es un cuerpo extraño, es plástico. total. Entonces, muchas personas terminan con cicatrices, dependiendo de qué tan prolongada sea la intubación, Ujú. terminan con cicatrices en las cuerdas vocales y van a ser difónicos de por vida. Esas Sí, personas de hecho me hiciste recordar que que, que yo tuve, sobreviven milagrosamente, que estuvieron pegadas a un ventilador mecánico por mucho tiempo, sí, con un tubo ahí, eso lesiona. O sea, es como te digo, para ponerte un ejemplo, te pones unos zapatos y los zapatos te hicieron una llaga ahí porque te rozaban, te rozaban, te rozaban, es una cicatriz que te va a quedar ahí, o sea, es una lesión que tienes. Igualito pasa con el claro, tubo que está ahí. Por eso te pregunto que si tú te diste cuenta que tu voz tiene un antes y un después de la operación, claro. Sí, sí, porque eso también depende de qué tan de qué tan grande sea el tubo, si el tubo es muy grande y las cuerdas vocales son pequeñas, ujú, entonces el tubo como que está apretando todo, o de qué tan traumática haya sido la extubación, de que hayan jalado eso sí, de un solo golpe, por así decírtelo, y haya lesionado más aún. Entonces, pues, por eso la intubación endotraqueal es un tema bien delicado y bien controversial, entre comillas, porque si bien es una medida salvadora de vidas, ujú, ujú. después el paciente se aqueja de eso. De que, Sí, "Ay, que la voz no me quedó igual después de que me intubaron". Sí, pero es por eso, es porque como si te pusieras un zapato apretado. Te va a hacer una llaga, te va a hacer sí, lo mismo. total, total. Ujú. No, y que me hiciste recordar que yo ni me acordaba de eso, fíjate que fue hablando así, que yo tuve un tiempo donde no podía hablar luego de eso. O sea, porque yo Sí, estuve una semana así, intubada. Entonces, obviamente los doctores me decían, no vayas a hablar, no vayas a hablar, y es pero que es me porque dolía, o sea, yo lo intentaba y me dolía. es molesto. Sí, sí. Ay, ok, ok, excelente. Ajá, ahora hablando de esos mismos agentes de modificación, cuando una persona se quiere operar la nariz o se inyecta Botox o engorda o rebaja, la voz puede modificarse, ¿verdad? Ujú. Ajá. El Botox, vamos a sacarlo de la lista porque es un procedimiento estético no invasivo. Ok, Ujú. Si bien se puede inyectar Botox en las cuerdas vocales, ¿en serio? sí se puede inyectar en pacientes con distonías. Los Wow. pacientes que tienen distonías laringeas, que son esas laringes que son súper rígidas, que les cuesta, son duras para, ay, mi conexión está medio inestable, son muy duras y son esas cuerdas que están así, que les cuesta para moverse, se le inyecta Botox y tienen un efecto de 6 meses, igual que el Botox que te pones en el entrecejo, en, en Wow, las no arrugas de sabía la eso. frente, etcétera, te puedes poner, sí. Claro, porque es El como un Botox no es músculo, ¿no? nada más estético. El paciente es con parálisis cerebral, con traumatismos craneoencefálicos que quedan rígidos
en cama, Claro. claro, eso lo hace el fonocirujano, lo hace en quirófano porque es un procedimiento invasivo, Ujú. porque eso necesita tener microscopios para observar que estás inyectando en el lugar que debe ser. Eso no los inyectas a ciegas, porque de verdad es un espacio Wow. que es súper reducido, es un espacio bien pequeñito, pero el paciente nota el cambio, perdón, nota el cambio porque los pacientes con distonías laringeas tienen una voz así como en cascada. Entonces el Ah, paciente que es una voz que de verdad, y es una gente que viene hablando normal, tranquilamente. Mira, yo tuve una paciente abogada, fiscal en el edificio nacional, y ella empezó con unas distonías laringeas, y yo le indiqué, am- la Botox. mandé con el fonocirujano. Yo mis pacientes, valga la cuña, se los mandaba a la doctora Elvimar Carmona, ahí en el Alfa Central, y como yo soy del Hospital Central, uno siempre le manda a sus colegas. Y ella Claro. habían quedado pendiente en ponerle Botox a esta paciente. Lo que pasa es que el Botox es un poco complicado de comprarlo porque lo tiene que comprar es el médico, porque Mm, eso no se lo venden al paciente. claro. Entonces, hasta que la paciente no le entregue la plata con confianza al médico, el médico no contacta al proveedor de la toxina botulínica para comprarlo. Entonces, también es un riesgo para uno recibir una plata que no es de uno, comprar una ampolla que cuesta como $500. Sí. Entonces, sí, es una responsabilidad, pero sí, sí puedes inyectar Botox en las cuerdas vocales, pero Wow. retomando la pregunta, si te operas la nariz, claro, al operarte la nariz te cambia el espacio de resonancia nasal, por lo menos si tienes cornetes hipertróficos, te cambia, excepto desviaciones, te cambia la voz también. Y me imagino que la modificación de por lo menos personas que tengan este tema de la mandíbula más hacia adelante o más hacia atrás y les toca corregir eso en la parte odontológica, me imagino que igual. También, también. ¿Por qué? Porque ahí no tanto te juega por eso, sino por la articulación, Claro, cómo articulan las palabras. claro, claro. Porque la voz no es nada más todos estos niveles que te comenté. La voz es Ujú. también saber ubicar la lengua donde debe ir y saber sacar bien el aire para emitir correctamente los fonemas que articulan las palabras. Entonces, al tener alteraciones anatómicas, todo eso te cambia, todo Claro, te cambia. sí, sí, sí. Casualmente yo grabé un video hace poco que yo decía, cantar no es fácil, o sea, son un montón de cosas que hay que saber. O sea, Hablar no es fácil, cantar menos. Lo que pasa es que exacto. uno lo hace todos los días, pero eh, Se pegó. Hello, mi internet. Aló. me Ajá, ya imagino el volví. mío también está medio lento. Sí, fue el Te internet. decía que hablar es algo tan sencillo, lo hacemos todos los días Ujú. y pasamos el día hablando completo y hablando y hablando y hablando y no le damos el valor que merece. Total. No no, y ya no quedan 10 minutos, puedes creerlo, Pero qué tan rápido. fuerte. Y no lo valoramos, o sea, no lo valoramos, es increíble. Vamos a la siguiente pregunta antes de que se me acabe el tiempo Totalmente. del parcial. Mira, yo tengo vamos a hacer esta la última, ¿verdad? Em, que esta fue una que me preguntaron por Instagram y me gustó. Me dice, ¿por qué me quedo afónica o difónica tan rápido? No de pronto no estás entrenando bien, tus respiraciones no son las correctas, hay alguna alteración orgánica por ahí o Porque no es funcional, normal. No es no es normal eso, normal, ¿verdad? no. Ujú. O Ok. no te estás hidratando correctamente, hay alguna lesión en las cuerdas vocales, por ahí, porque normal no es. Al Ok. menos que vivas, no sé, con gripe todo el tiempo. No, no creo. Exacto, pero eso tampoco sería Apuesto que no. normal. Exacto, tampoco es normal. Pero Claro. algo hay por ahí, porque difonías así, o sea, es muy raro que tú te pongas difónico, muy, muy Claro. raro. O Ok. sea, tienes que cuidarlo. Y ahí, si lo estás cuidando correctamente, no tiene por qué pasar. Entonces, si pasa, hay que evaluar dónde está el descuido y Mm, cortarlo de raíz. ok, ok. Ok, la otra pregunta que está acá es, ¿por qué me duele la garganta luego de cantar a pesar de usar el diafragma?
¿Sabes qué pasa mucho? Hidratación. Yo Hidratación. te voy a traducir esto. Ellas, voy a hablar de todas, yo no sé, yo las voy a dejar aquí en la calle, a las que saben que lo hacen. Lo Ajá, siento, por una pagan todas, muchachos. ellas hacen sus ejercicios de respiración, ¿verdad? Y ahí todo Ujú, chévere, usando toda su parte de su abdomen, su ujú. diafragma, todo Y bien. con relajación lo hacen. Sí, sí, relajamos toda la cosa, ajá. Ujú, Luego vamos a la parte del diafragma, que son estos ejercicios que les llamamos fuelles, que hacen el sonido de ujú. y es solo al hacer la presión allí. Ay, todo chévere, ¿verdad? Vocalizamos todo chévere. Pero cuando van a cantar, es como que sí se les olvidó todo. Entonces empiezan a respirar por la boca y hacen la fuerza de aquí y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo Forzando ellas los podrían, músculos. yo voy a traducir esa pregunta, cómo ellas podrían concientizar en poder conectar eso al momento de cantar? Eso es trabajo individual. Eso es algo muy individual. O sea, decirte yo sí, el secreto es este, el truquito es este, voy a cambiarme el chip y no, o sea, es que tú tienes que, eso es algo que es progresivo, saber Ujú. integrar una cosa con la otra. Entonces, no es tan sencillo, pero sí, es algo que amerita y toma su tiempo. Claro, Pero hidratarse también, porque esos dolores de garganta, sí, es resequedad, sí, tienen que sí. hidratarse bien. Ujú. Ok, Gaby, yo te tengo una última pregunta. Tú sabes que hay un mal hábito que tienen muchas personas, y de hecho yo apenas lo escucho, yo los regaño, que es que hacen esto de aclarar la garganta. Terrible, Por terrible, favor, Dios mío, descríbeme qué es no. lo que pasa con las cuerdas vocales cuando eso sucede. Carraspean, cuando carraspean. Ujú, Mira, el carraspeo es tan perjudicial como si tú te pasaras una esponja de alambre por las cuerdas vocales. Así lo, guaras. pero es que, Verónica, así lo comparan los libros de vocología aplicada. Dios, Los expertos en voz lo comparan con pasarse una esponja de alambre por las cuerdas vocales. qué fuerte. Así, para aclarar la garganta, ¿cuál es el truco? No, yo no voy a carraspear porque yo, en la medida de lo posible, no lo hago. Lo hago nada Ujú, más que Dios me tengo una, me pica, me molesta y ya no aguanté. Pero el truco es toser con la boca cerrada. Hacer el mismo efecto, no nocivo para las cuerdas vocales, pero sí beneficioso para ti porque te aclara, entre comillas, la garganta. ujú. Entonces, toser con la boca cerrada, lo mismo. Claro, claro. Aclaras todo ese poco de moco que tienes ahí y no lesiones las cuerdas vocales porque, como te lo digo, y no lo digo yo, lo dicen los libros. El carraspear es como pasar cuerdas vocales. Qué fuerte. Entonces, que les quede, porque carraspear es perjudicial. Entonces, si tienes un nodulito por ahí incipiente, que todavía no te has dado Mm, cuenta, que está chiquitico, que está empezando a nacer, carraspeas y le estás dando tetero de crecerina. total. Sí, y de hecho yo siempre les digo, tengan su agüita y cuando ustedes sientan eso, Y tomen el agua agua, y ya. hidratarse, Ese full, es mi full, santo full. remedio. O sea, yo cuando estoy dando, porque por lo menos, bueno, otra preguntita así extra que te quería hacer antes que se nos acabe el tiempo. Por lo Sí, menos para personas como yo, que yo doy clases casi que todos los días. O sea, yo desde el martes hasta el viernes doy clases y luego un domingo que me toque cantar a la iglesia y el sábado que tengo ensayo. Entonces, por lo menos, todos los días. ¿qué recomiendas tú? Yo soy muy diligente en esto de tomar mucha agua y tratar de acostarme temprano, porque yo sé que el trasnocho también afecta esa parte. Ujú. Entonces, ¿qué recomiendas tú para personas que trabajan con su voz? Como esto, profesores, conferencistas, todo eso. Mira, hace tiempo estuve en unas conferencias con unos dentistas y ellos me Ujú, hicieron la misma pregunta. El alcohol te seca las cuerdas vocales. ujú. El café te seca las cuerdas vocales. La sal te seca las cuerdas vocales. Terrible. Ay, que yo no Ay, fumo, yo vapeo. Es lo mismo, es lo mismo, sí, totalmente. es lo mismo. Entonces, todas esas cositas que uno no se da cuenta, por lo menos yo no soy así, ay, que tengo que tomar café, pero a mí me gusta tomarme mi espresso en la mañana cuando me Sí, levanto. sí, Mi exacto. cafecito negro, sin azúcar, bien oscuro, bien cargado. Pero trato de hidratarme full y no tomar café el resto Claro, del día. claro, Entonces, pero hay claro. gente que sí, que es cafecera.
es full cafecera. Entonces el café reseca las cuerdas vocales. Genial, genial, Gaby. Ujú. Mira, Gaby, yo estoy muy agradecida y yo no sé, pero tenemos que hacer una No, segunda tranquilo. sesión, invitamos personas y toda la cosa. Cuando gusten, así esta misma hora. Por mí no hay ningún problema. Ay, buenísimo, Gaby. Bueno, muchas gracias por tomarte el Ya tiempo. tienes mi número y por ahí me contactas cuando gustes. Claro que sí, no, seguramente te voy a seguir escribiendo y fastidiando. Chévere. Y cualquier duda estoy a la orden. Genial.